Buen día. ¿Cómo están? ¿Hoy día tenían examen o no? No, Doc. Porque ayer creo que era su examen de pato, ¿no? Anteayer. Sí, el lunes, Doc. Entonces, ¿mañana de qué dan? De parásito. Pero ya la siguiente semana acaban un esfuerzo más esta semana, ¿no? Sí, Doc. Ya. La anterior clase habíamos terminado con lo que era la sensibilidad táctil. Ahora vamos a hablar sobre la sensibilidad al dolor y la sensibilidad térmica, ¿ya? Un poquito, pero para más o menos orientarnos en esto, mejor haremos un pequeño repaso de lo que es sensibilidad táctil para que nos vayamos a orientar mejor. Bien, ¿se está proyectando la pantalla? Sí, Doc. Ya. La anterior clase habíamos hablado nosotros de que pues teníamos receptores distribuidos a lo largo de nuestro cuerpo que nos permitían a nosotros reconocer estímulos táctiles, como iban a ser el propio tacto, la presión, la vibración. También teníamos receptores que estaban pues ubicados a lo largo de lo que van a ser las fibras musculares, de los tendones y de los cartílagos, lo cual nos daba pues la sensibilidad posicional, tanto cuando estamos de pie como cuando estamos en movimiento, ¿no? Y esa sensibilidad entonces de posición se llama propiocepción. La sensibilidad a todos los factores externos se llama estereocepción. Y habíamos dicho nosotros que aparte de pues tener esta sensibilidad eh, hacia los estímulos de afuera, que es la estereocepción, o a los estímulos internos de movimiento, que es la propiocepción, teníamos nosotros también sensibilidad al dolor, que era la nocicepción, y la sensibilidad al frío o al calor, que era la termopercepción. Entonces, tenemos nosotros sensibilidad entonces para diferentes estímulos. La anterior clase nos habíamos dedicado a hablar principalmente de lo que eran la sensibilidad táctil, ¿no? La estereoceptiva, que nos permitía sentir, como hemos dicho, tacto, presión, vibración, cosquilleo. Y para eso teníamos receptores que se encontraban a lo largo de lo que era la superficie de la piel. Ahí estaban los corpúsculos de Meissner, los corpúsculos de Pacini, los de Ruffini, los discos de Merkel que pues se juntaban y formaban la cúpula de higo y las terminaciones nerviosas libres. Algunas estaban ubicadas en la piel sin pelo y otras estaban ubicadas en la piel con pelo, ¿no? Y pues distribuidas también para percibir los estímulos y adaptarse de manera rápida o adaptarse de manera lenta. ¿Cuáles eran los receptores que se adaptaban de manera rápida? ¿Se acuerdan? Los de Pacini, los de Meissner, los corpúsculos de Meissner. Los corpúsculos de Meissner y los de Pacini. Bien, entonces estos receptores táctiles que pueden detectar tacto, presión, detectan la vibración porque pues son receptores de adaptación lenta, de adaptación rápida y por lo tanto mandan información rápidamente. Pero cuando hablamos nosotros de adaptación rápida, nos referimos también a que estos captan el primer estímulo, el primer movimiento, el primer contacto y después si el estímulo persiste, estos dejan de mandar información porque se acostumbraron al estímulo. ¿Cuándo van a volver a mandar información? Cuando haya algún cambio en el estímulo o se retire el estímulo.
¿sí? Por eso son de adaptación rápida. Solo mandan la primera información, el primer impulso, y luego cesan de mandar esta información. ¿Cuándo van a volver a mandar la información? Cuando haya otro cambio. Los corpúsculos de Ruffini, los discos de Merkel, son de adaptación lenta, igual que las terminaciones nerviosas libres que vamos a ver nosotros, que se encargan de transmitir lo que va a ser el dolor. Estos de adaptación lenta quiere decir que todo el rato están mandando información al sistema nervioso. No cesan de mandar información. No importa que el estímulo siga ahí constante, sin cambio, siguen mandando información una y otra vez al sistema nervioso. Por lo tanto, es como aquellas personas persistentes, ¿no ve? Que pues dicen, quiero hablar contigo, ya un ratito, pero quiero hablar contigo, quiero hablar contigo. Lo mismo los corpúsculos de Ruffini y Merkel todo el tiempo van mandando información al sistema nervioso hasta que vaya a cesar lo que va a ser el estímulo, ¿sí? Algunos están ubicados en la piel sin pelo como los corpúsculos de Meissner y otros como los discos de Merkel están ubicados más bien en los tejidos o en la piel que tiene pelos muy cerquita de lo que van a ser los folículos pilosos. Los que determinan muy bien lo que va a ser la presión son los corpúsculos de Pacini, porque están rodeadas por esa sustancia gelatinosa, habíamos dicho. Y las terminaciones nerviosas libres, de las que vamos a hablar ahora, tienen la particularidad de ser las más abundantes repartidas a lo largo de lo que va a ser la piel. Y son estas las que se encargan de tomar la sensación del dolor, del picor y del cosquilleo. Estas otras tomaban las sensaciones de tacto, presión, vibración. Estos también toman estas percepciones, pero pues no de manera digamos, muy especializada. Más están especializados en el cosquilleo, en el picor y en el dolor, y también en la termopercepción. ¿Sí? Estos, como tienen estas cápsulas, una sustancia dentro, se pueden deformar porque fíjense, la misma forma que tienen les permite deformarse. Por lo tanto, son muy buenos para percibir lo que va a ser la presión. Cuando hablábamos de que esto se transmitía, estos tomaban información y lo transmitían al sistema nervioso, hemos dicho que se transmitían por dos tipos de fibras, pues la sensación táctil, la depresión, vibración, cosquilleo. Sí, a través de qué fibras se transmitía la información. ¿Eran fibras rápidas o fibras lentas? Por las fibras rápidas, doctora. Ya eran fibras rápidas tipo A beta para algunos estímulos, principalmente para el tacto, presión, vibración, las rápidas. Ahora, las terminaciones nerviosas libres que transmiten el picor, el cosquilleo, el dolor, van por fibras lentas tipo C. ¿Sí? Entonces, y pues algunas de las fibras también que llevan información de tacto, presión, vibración, pueden ir a través de lo que van a ser las fibras A delta. ¿Sí? Entonces, no son muy rápidas porque no son fibras A alfa, pero algunas percepciones viajan a través de fibras A beta que son casi tan rápidas como las A alfa, que transmiten la velocidad o la información a una velocidad de 30 a 70 metros por segundo. Y las otras fibras A delta llevan la información a una velocidad de 5 a 30 metros por segundo. De entre estas, las que tienen que transmitirse rápidamente son principalmente las sensaciones de vibración, porque como es un estímulo tras otro, pues tiene que transmitirse de manera rápida. ¿Sí? El tacto, la presión también se transmiten rápido, pero también algunas pueden transmitirse por fibras A delta. Las que son más lentas siempre son las de picor y que habíamos dicho nosotros en la anterior clase, que como las fibras que transmiten la información de picor y cosquilleo son A delta y también las tipo C, entonces cuando tenemos picor o cosquilleo nos rascamos, nos frotamos, generamos otro estímulo táctil que viaja más rápidamente y entonces dejamos de percibir el picor o el cosquilleo porque estas iban por unas fibras lentas, ¿no?
Entonces, ¿cuáles son las que transmiten el picor, el cosquilleo? ¿Qué tipo de fibras? A ver, ¿cuáles transmiten el picor y cosquilleo? Las lentas, ¿no? Las lentas, por fibras A delta, que son mielinizadas pero muy delgadas, o fibras tipo C, que ya son desmielinizadas. Pero las fibras A delta no pueden transmitir, porque como son lentas, no pueden captar estímulos repetitivos de manera o transmitir estímulos repetitivos de manera eficiente. Ahora, la información se lleva a cabo a través de dos sistemas, el sistema de la columna dorsal lenisco-medial y el sistema anterolateral, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablábamos del sistema dorsal lenisco-medial? Hablábamos de que la información captada por los receptores táctiles ingresaba a la médula por el asta posterior, se dirigía a la columna dorsal y subía por la columna dorsal hasta llegar a los núcleos gracil y cuneiforme, ¿no ves? ¿Se acuerdan? Una vez que llegan a estos núcleos se produce la decusación por la comisura anterior y pues terminan estas fibras en el lado opuesto, ¿no? Estaban dorsalmente en el lado izquierdo y ahora están anteriormente en el lado derecho y las del lado derecho terminarán en el lado izquierdo. Se produce esta decusación a nivel del bulbo raquídeo. Luego las fibras van a ascender por lo que van a ser la columna lenisco-medial, de ahí el sistema dorsal lenisco-medial. Ascienden hasta que llegan a lo que va a ser el tálamo y la corteza al área somatosensitiva. Y en el área somatosensitiva hemos dicho que teníamos un mapeo de todas las partes de nuestro cuerpo y eso permitía que nosotros vayamos a percibir estas sensaciones entonces y poder ubicarlas casi con precisión a través de este sistema dorsal lenisco-medial, entonces que viaja a través de fibras rápidas a beta. En cambio, este otro sistema anterolateral, hemos visto nosotros que este sistema anterolateral lleva información de las señales un poco más groseras, dice en el libro, más burdas, que quiere decir de aquellas señales que no necesitan tanta precisión, que no necesitan pues tanta localización, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver nosotros de que algún estímulo, digamos, como perdón, como el hecho de caminar, digamos, de un insecto sobre la piel, muchas veces no genera una precisión, ¿no? Tenemos esa sensación desagradable de cosquilleo y pues no logramos ubicar directamente dónde está. Vamos y pues rozamos toda el área de nuestro cuerpo que está alrededor de esto porque no estamos precisando el punto exacto, ¿no? Entonces es como un reflejo. Entonces esas sensaciones que no precisan de mucha digamos, precisión en relación a la sensibilidad y a la ubicación viajan por el sistema anterolateral. Y este sistema toma la información de los receptores, lo transmite hacia la médula, ingresa a la médula por el asta posterior y se va a dirigir a la columna anterolateral. ¿Cómo va a ser esto? Haciendo una decusación por la comisura anterior. Fíjense, ni bien ha ingresado a la médula, ya se ha cruzado al otro lado. Ni bien ingresa, no como en el otro sistema que llegaba hasta el bulbo y en el bulbo todas se cruzaban. Aquí no, a medida que ingresan a la médula ya se entrecruzan al lado opuesto. Luego van a ascender por la columna anterolateral hasta llegar a la sustancia reticular de lo que va a ser el tronco, otros llegan a lo que va a ser el tálamo y otros hacia lo que va a ser la corteza. Entonces, estos sistemas, como llegan algunos a la sustancia reticular y al tálamo nada más, son menos precisos que la vía dorsal lenisco-medial. Sí, entonces teníamos que nosotros repasar esto para hablar de lo que va a ser la sensibilidad al dolor, porque estamos hablando nosotros de que cuando se lesiona la corteza somatosensitiva, perdemos nosotros la sensibilidad fina al tacto,
¿no? No podemos percibir de manera ya muy precisa el estímulo, diferenciarlo, ni tampoco podemos nosotros tal vez ubicar de manera precisa el área donde se está estimulando. Pero fíjense que la sensibilidad dolorosa y térmica no desaparece, porque estas vamos a ver que se quedan aquí, en el tálamo. Por lo tanto, si se lesiona la corteza, esta sensibilidad al dolor y a la temperatura pues se mantiene casi constante o normal en relación, digamos, a los estímulos táctiles, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque está terminando en el tálamo. Bien, algunas señales, dice corticofugas, también hemos hablado en la anterior clase que decíamos que desde lo que va a ser el sistema nervioso, desde la corteza, a veces se dirigen algunas fibras que van en dirección retrógrada hacia abajo para pues inhibir algunas sensaciones. También eso nos va a servir para ahora, para la clase. Bien, ¿hemos recordado esto? Sí, Doc. Ya, se sigue compartiendo las diapositivas, ¿no? Sí, Doc, se sigue. Ya, solamente un segundito que cuando... Cuando lo proyecto así con compartir pantalla no aparece el punterito. Ahora sí. Entonces ahora vamos a hablar de la sensibilidad al dolor y la sensibilidad térmica. Habíamos dicho también en la anterior clase de que la sensibilidad era muy buena para pues poder recibir estímulos táctiles agradables como una caricia, un beso, etcétera, ¿no? Pero también teníamos nosotros la sensibilidad a estímulos que eran tal vez desagradables, ¿no? La sensibilidad al dolor, pero decíamos que este también era un mecanismo de defensa que nos permitía a nosotros alejarnos del estímulo o alejarnos pues de lo que puede provocar daño en nuestro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, habíamos dicho si estamos pues quemándonos la mano, esta sensibilidad al dolor nos permite a nosotros retirar la mano antes de que la lesión vaya a ser mucho más intensa. Si no sintiéramos nosotros dolor, entonces podríamos nosotros estar pues destruyendo nuestros tejidos y ni siquiera nos diéramos cuenta. Entonces el dolor surge principalmente como un estímulo frente al daño o la lesión tisular, ¿sí? Y hemos dicho que nosotros como médicos también utilizábamos esta sensibilidad al dolor pues de los pacientes para poder nosotros llegar a un diagnóstico, poder precisar cuál es el tejido o el órgano que está sufriendo daño, ¿sí? Además de eso, vamos a hablar nosotros de la sensibilidad térmica, de la sensación al calor y al frío, y que también está relacionada con la sensibilidad dolorosa cuando el estímulo es demasiado intenso. Entonces, vamos a hablar de los tipos de dolor y sus cualidades. El dolor, como hemos mencionado, es una sensación desagradable que pues proviene de un daño tisular entonces o de alguna alteración en lo que va a ser la perfusión de los tejidos, ¿no? Entonces, cuando estos tejidos están siendo dañados, sufriendo disquemia, pues empiezan a enviar señales de dolor. El dolor puede ser de dos tipos, el dolor rápido y el dolor lento. ¿Sí? Cuando hablamos de dolor rápido, ¿cómo describirían ustedes si yo les digo, a ver, qué es el dolor rápido? ¿Cómo entenderían ustedes el dolor rápido? A ver, ¿cómo lo ¿Punzadas? ya como punzadas, ¿qué más? Si les digo dolor rápido, ¿qué más podrían entender? Si su paciente les dijera, tengo un dolor rápido, ¿qué pensarían? Que el dolor es intenso, ¿no? Que el dolor es agudo, ¿no? Y entonces entre las características dice que al dolor eléctrico, al dolor agudo, al dolor punzante, intenso, podemos nosotros darle la denominación de dolor rápido.
Es un dolor que se siente 0.1 segundos después de aplicado el estímulo, entonces inmediatamente. Puede ser ocasionado, dice, por un corte, un pinchazo, una quemadura, corriente eléctrica, entonces que es un dolor que inmediatamente se dispara al sistema nervioso, ¿no? Y normalmente está pues relacionado más con los tejidos superficiales, no tanto con los tejidos profundos, porque vamos a ver que este pues dolor rápido se produce por estímulo de lo que van a ser las terminaciones nerviosas libres ubicadas a lo largo de la superficie de la piel. Sí, entonces es un tipo de dolor que se siente y se transmite a gran velocidad. En cambio, el dolor lento, nosotros decimos que este dolor aparece un segundo después de aplicado el estímulo. Por lo tanto, entonces, pues puede pasar más tiempo de lesión del tejido antes de que aparezca este dolor lento. Y este dolor lento, pues a veces nosotros podemos describirlo como un dolor sordo, pulsátil, nauseoso, crónico, ¿no? Entonces, dolor rápido, agudo, dolor lento, crónico. Y estos dolores lentos dice que son un poco más, insoportables porque si bien el dolor rápido es más intenso, pues dura menos tiempo. En cambio, el dolor lento es más prolongado en el tiempo y pues genera más malestar, genera pues más trastornos incluso psicológicos, menciona el libro. ¿Por qué? Porque pues está constante todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, los dolores viscerales en una, tal vez en una neoplasia, pues que son constantes y constantes y constantes, que pues generan depresión y a veces son causa mismo de la muerte del paciente, ¿no? Entonces, este dolor lento, a más de desaparecer, dice que más bien va creciendo a medida que pasa el tiempo, por lo tanto va haciéndose más intenso, casi hasta el punto de obligarnos a nosotros a alejarnos del estímulo doloroso, ¿sí? Ahora, cuando hablamos nosotros de, de estos tipos de dolor, vamos a hablar nosotros que principalmente el tipo de dolor rápido está relacionado con lo que va a ser el estímulo, entonces, mecánico y el estímulo térmico. Entonces, estímulos mecánicos de tacto, presión, que vayan a ser muy intensos, van a generar dolor. En cambio, el dolor lento va a ser más, digamos, de tipo químico. ¿Qué quiere decir? Que se va a presentar este tipo de dolor lento, principalmente cuando haya alguna irritación en los tejidos por alguna sustancia, digamos, por ejemplo, el vaciamiento de lo que va a ser el jugo gástrico a nivel del peritoneo, otro cambio químico como va a ser tal vez la hipoxia en los tejidos, la isquemia en los tejidos. Esto es un estímulo químico, ¿no? O el proceso inflamatorio mismo, donde pues aparecen lo que van a ser sustancias proinflamatorias, como van a ser la bradicinina, la serotonina, la histamina, el aumento de los iones potasio. Todo eso es un estímulo químico y estos estímulos químicos preferentemente van a estimular la sensación de dolor, entonces lento, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de los receptores para el dolor. Los receptores para el dolor entonces van a ser las terminaciones. ¿Cuáles? Nerviosos libres. Las terminaciones nerviosas libres, que están localizadas a lo largo de la piel, ¿no? Abundantes en la piel. Pero también algunas están un poco más profundas en lo que va a ser el periostrio, que es la envoltura del hueso, en las paredes arteriales, en las superficies articulares, en la hoz y tienda de la bóveda craneal. Fíjense, la tienda y hoz de la bóveda craneal, de lo cual vamos a hablar más adelante, no están en el encéfalo mismo, sino en las estructuras que envuelven lo que va a ser el encéfalo, ¿sí? Las sensaciones o los estímulos mecánicos y térmicos principalmente van a transmitir un tipo de dolor agudo, rápido. Y los estímulos químicos, un tipo de dolor más lento, más crónico, ¿sí? Entre los estímulos mecánicos ya hemos dicho que puede ser pues estímulos táctiles muy intensos, estímulos de presión muy intensos que van a generar dolor. Y estímulos químicos, sustancias entonces proinflamatorias principalmente, ¿no?
nos duele pues un área inflamatoria, principalmente porque las sustancias proinflamatorias, las prostaglandinas, pues la bradicinina, serotonina, histamina, los iones potasio, las enzimas proteolíticas que se han liberado en esta área de tejido, están estimulando a las terminaciones nerviosas libres, ¿sí? Cuando no se genera un estímulo doloroso directamente, pues incluso se puede producir la facilitación para el dolor. O las mismas prostaglandinas y la sustancia P dice que son sustancias facilitadoras para la aparición del dolor. ¿Qué pasa cuando tenemos nosotros un tobillo, pues con esguince, un tobillo que está inflamado, hinchado? ¿Será que nos podemos tocar todo el tiempo, friccionar, hacer masajitos? ¿O cómo está? Se encuentra inflamado, doctora, y también no Tocando. podemos realizar movimientos. No podemos realizar movimientos ni tocarnos, ¿no? Porque nos duele, ¿no? Si tenemos un área inflamada, como que nos duele. Si el tobillo está inflamado, no me toques, no te acerques, no me mires, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha producido una facilitación de lo que va a ser las vías del dolor a consecuencia de estas sustancias proinflamatorias. No está dolidito, no me toques, ¿no? Entonces, esa es la reacción que tenemos porque estas prostaglandinas o sustancias proinflamatorias han generado facilitación del dolor. ¿Sí? Entonces, cualquier estímulo, un mínimo roce, pues nos va a generar dolor. Ahora, una característica importante de estas fibras nerviosas libres también es que no se adaptan. Hemos dicho que no se van a adaptar a los estímulos dolorosos y esto es bueno porque si se adaptaran rápidamente, pues podríamos nosotros seguir frente al estímulo doloroso, frente a pues a alguna a un factor lesivo y no nos diéramos cuenta porque nos hubiéramos adaptado, ¿no? Entonces, felizmente no se adaptan completamente estas terminaciones nerviosas libres al dolor. Por lo tanto, entonces, si el estímulo persiste, va a persistir la sensación dolorosa. Ahora dice que la intensidad del dolor depende de la velocidad de lesión tisular. Si pues el estímulo está generando un daño tisular rápidamente, la intensidad del dolor va a ser elevada y la transmisión del dolor va a ser un tipo de dolor rápido, mientras más rápida sea la lesión. ¿Sí? Entonces, no se olviden eso. Los receptores al dolor no se adaptan. Tienen adaptación lenta o nunca se van a adaptar. Cuando hablamos de la transmisión de las señales de dolor, vamos a hablar igual que como hemos visto nosotros el sistema dorsal henisco-medial, que era una vía rápida, y la vía anterolateral, que era una vía lenta. Igual tenemos nosotros la transmisión de las señales a través de dos vías, una vía entonces que va a ser más rápida y otra vía que va a ser más lenta, ¿sí? Entonces, cuando hablamos nosotros de la vía rápida, vamos a hablar de la vía neoespinotalámica. Y cuando hablemos del dolor lento, vamos a hablar de la vía paleoespinotalámica. ¿Sí? Pero antes de que hablemos nosotros esto, vamos a decir que el dolor rápido, el dolor agudo que hemos dicho, se presenta principalmente, como ya hemos mencionado 2 veces o 3 veces, y es pregunta de examen, por estímulo mecánico o térmico. Y las fibras que están transmitiendo este estímulo mecánico o térmico de dolor rápido viajan a través de fibras tipo A delta, ¿sí? Por lo tanto, van a una velocidad de entre 6 y 30 metros por segundo. Pues para la transmisión del dolor esto es rápido, aunque sabemos que hay otras fibras más rápidas. Para el dolor este es rápido, porque el dolor lento se transmite a través de fibras tipo C a una velocidad de medio metro a 2 metros por segundo. Y fíjense, las vías rápidas a 6 a 30 metros por segundo, ¿no? Casi unas 15 veces más rápido. El tipo de dolor lento, pues va a transmitir principalmente estímulos químicos, aunque puede transmitir algunos térmicos y mecánicos persistentes, pero principalmente estímulos químicos que hemos dicho, ¿sí? Entonces, cuando hablamos nosotros de la transmisión de señales, vamos a ver nosotros que los estímulos que están ingresando para la transmisión del dolor rápido ingresan a través de fibras A delta, entonces que son rápidas, hasta lo que va a ser la lámina marginal entonces
de lo que va a ser el asta posterior de la médula. Fíjense, la lámina 1 o lámina marginal. Y el dolor lento llega a las láminas 2 y 3, que son la sustancia gelatinosa. Entonces tenemos diferencias en el área donde llegan ambas vías. Las fibras del dolor rápido a la lámina marginal. Del dolor lento a la sustancia gelatinosa, láminas 2 y 3. Ahora, la transmisión del dolor rápido va a seguir una vía del fascículo neoespinotalámico. ¿Sí? Neo quiere decir nuevo. Espino hace referencia a la médula espinal y tálamo, donde va a terminar pues este estímulo. Entonces, la vía de transmisión del dolor rápido es la vía del fascículo neoespinotalámico. Como hemos mencionado, nace esta vía en la lámina 1 o la lámina marginal del asta posterior de la médula. Y en cuanto ingresa lo que va a ser se va a entrecruzar por la comisura anterior al lado contralateral. Ni bien ingresa a la lámina 1 marginal, se entrecruza al lado contralateral a la vía anterolateral. Y luego va a ascender por la vía anterolateral, toda la médula, el tronco, y va a llegar hacia lo que va a ser el tálamo. Va a terminar en el complejo ventrovasal y en el grupo nuclear posterior. Entonces, ahí es donde va a terminar, pues, esta vía, ¿sí? Entonces, empieza en lo que va a ser la lámina marginal, asciende entonces por lo que va a ser la columna anterolateral a lo largo de la médula del tronco y termina en el tálamo. Como está terminando en el tálamo, esta vía del dolor va a ser más precisa. Va a permitir una mejor percepción del estímulo, una mejor localización del estímulo. Por lo tanto, entonces, las fibras que vayan o la información que vaya a través de esta vía neoespinotalámica es bien precisa, ¿sí? Por ejemplo, si nos pinchamos nosotros el dorso de la mano, podemos nosotros percibir esa sensación de dolor y localizar con precisión. Porque el tálamo hemos dicho que tiene una especie de mapeo similar a la corteza, ¿no? Similar al área sensitiva de la corteza cerebral. El tálamo es el área de relevo de la corteza, ¿sí? Y como llega aquí y termina aquí y hay buena percepción, es por eso que decíamos hace ratito cuando estábamos repasando lo de la clase anterior, que aunque se dañe la corteza, nosotros seguimos percibiendo bien la sensación de dolor. Porque fíjense que la mayoría termina en el tálamo. Ahora, algunas fibras pueden ser enviadas hasta el área somatosensitiva, ¿no? Y entonces esas sí son muy precisas. Aquellos estímulos muy intensos pueden llegar al área somatosensitiva. Entonces, el neurotransmisor que va a utilizar esta vía neoespinotalámica va a ser la glutamina. Sí, entonces la glutamina pues estimula lo que va a ser la transmisión del dolor rápido. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No hay preguntas? Entonces continuamos con la vía paleoespinotalámica. La vía paleoespinotalámica es la que va a transmitir lo que va a ser el dolor lento. Ingresa a la médula por fibras tipo C, que son lentas, y va a ingresar, como hemos dicho, a las láminas 2 y 3, que son la sustancia gelatinosa. De ahí, pues pueden llegar incluso a lo que va a ser la lámina 5. Luego se van a entrecruzar, igual que las anteriores, se entrecruzan por la comisura anterior hasta el asta anterolateral, ¿sí? Perdón, hasta la columna anterolateral. Y de ahí van a continuar igual a través de lo que va a ser la médula, pero normalmente estas vías paleoespinotalámicas van a terminar en la formación reticular del tronco. Muy pocas van a llegar a lo que va a ser el tálamo. La mayoría va a terminar en la formación reticular. Como termina la formación reticular del tronco del encéfalo y no llega en su mayoría al tálamo, la percepción entonces de estos estímulos es mucho más vaga. Entonces es un poco menos precisa
que la vía neoespinotalámica, porque como no está terminando en el tálamo, sino está terminando en un nivel inferior que va a ser el tronco del encéfalo, pues la sensibilidad es un poco más inespecífica, ¿sí? Entonces tenemos nosotros esa transmisión del dolor entonces a través de fibras tipo C que están viajando entonces hacia lo que va a ser la formación reticular del tronco del encéfalo, ¿no? Entonces, esta vía paleoespinotalámica va a utilizar lo que va a ser principalmente la sustancia P como neurotransmisor, pero también puede utilizar la glutamina como neurotransmisor. Entonces, al principio del estímulo se puede utilizar lo que va a ser la glutamina, que da una sensación de dolor rápida, entonces aguda, y luego se perpetúa este tipo de dolor a través de la sustancia P, que pues dura más, produce un estímulo más prolongado, más crónico, ¿sí? Por eso el fascículo neoespinotalámico que transmite el dolor rápido, entonces, también decimos nosotros que transmite lo que va a ser el dolor agudo. Y la vía paleoespinotalámica transmite el dolor lento o el dolor crónico. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No hay? Y entonces tenemos esas dos vías, no se van a olvidar. Fascículo neoespinotalámico y la vía paleoespinotalámica. Neoespinotalámico, dolor rápido; paleoespinotalámico, dolor lento. Dolor rápido utiliza como neurotransmisor la glutamina, el dolor lento la glutamina, pero en su mayoría la sustancia P, ¿sí? Las fibras que transmiten el dolor rápido son fibras tipo A delta. Las que transmiten el dolor lento son fibras tipo C principalmente. El dolor rápido con la vía neoespinotalámica llega hasta el tálamo y el dolor lento llega normalmente a la formación reticular del tronco del encéfalo, no tanto al tálamo, ¿sí? Dolor rápido más preciso, dolor lento menos preciso, ¿sí? Entonces, eso si captan ustedes, eso seguro les va bien en el examen, pero si no le prestan atención a eso, se van a confundir. Ahora, el sistema nervioso, hemos dicho nosotros que captaba un montón de información de señales y que procesaba pues solamente lo que era necesario. Pero también en relación a lo que va a ser el dolor, resulta que el sistema nervioso tiene un sistema de supresión del dolor. Entonces, el dolor muy intenso, el dolor casi insoportable puede ser de algún modo atenuado o reducido gracias a este sistema de supresión del dolor. Este sistema de supresión del dolor entonces se origina en lo que va a ser los núcleos periventriculares, que están alrededor del tercer ventrículo, lo que va a ser la región gris periacueductal, que está alrededor del acueducto de Silvio, y lo que va a ser el núcleo magno del RAF. Entonces, núcleos periventriculares, sustancia gris periacueductal y núcleo magno del RAFE van a ser parte del sistema de supresión del dolor. Estos van a mandar entonces fibras en dirección retrógrada, podemos decirlo así, o fibras que van a dirigirse a lo que va a ser el asta posterior de la médula. Ahí van a liberar sustancias entonces que van a inhibir la transmisión de las señales dolorosas. ¿Qué sustancias van a transmitir? La serotonina y la encefalina, ¿sí? Por lo tanto, entonces, esta vía del dolor atenúa o disminuye la transmisión de los impulsos dolorosos, ¿sí? Está dado por los núcleos periventriculares, la región gris periacueductal y lo que va a ser el núcleo magno del RAFE. Entonces, estos envían fibras al asta posterior de la médula para liberar serotonina y encefalina, que son inhibidores de la transmisión de los impulsos dolorosos. Es por eso que a veces decimos, no sentimos dolor, nos sentimos deprimidos, debe ser por déficit de la serotonina, ¿no? Entonces, la serotonina incluso tiene la cualidad de disminuir lo que va a ser la sensibilidad al dolor. Ahora, tenemos opioides endógenos que se van produciendo también en lo que va a ser el sistema nervioso, en el tálamo,
en lo que va a ser, por ejemplo, la adenohipófisis, ¿se acuerdan de la beta-endorfina? Entonces, estos opioides, la beta-endorfina, la metencefalina, la leuencefalina y la dinorfina, también van a reducir lo que van a hacer los estímulos dolorosos, van a inhibir la sensación entonces de dolor. La beta-endorfina, ¿se acuerdan? Se producía, como he dicho, en el tálamo y en la adenohipófisis, junto con lo que era la adrenocorticotropina, ¿no? Entonces, cuando hay algún tipo de estrés, de dolor, de enfermedad, se produce adrenocorticotropina a partir de la propia melanocortina. Y a partir de la propia melanocortina, también se sintetizaba la beta-endorfina. Entonces, tenemos estos opioides endógenos, ¿sí? Ahora resulta que dice que los estímulos táctiles son capaces de inhibir lo que va a ser la sensación de dolor. Es por eso que a veces utilizamos ungüentos, cremitas en el área de lesión, porque simplemente nos aplicamos lo que va a ser pues la cremita y realizamos un tacto, un roce, un frote de lo que va a ser el área dolorosa y sentimos alivio. ¿Por qué? Por lo mismo que hemos dicho hace rato. La sensación táctil se transmite más rápidamente al sistema nervioso por fibras A beta. En cambio, el dolor se transmitía por fibras A delta o fibras tipo C, por lo tanto era más lento. Entonces, el estímulo táctil llega más rápido al sistema nervioso y por pues señales corticofugas que hemos mencionado hace rato, que eran retrógradas, pues pueden causar inhibición de lo que va a ser la transmisión de los impulsos de dolor. Entonces, bajo ese mecanismo es el hecho de que, pues si nos golpeamos algo, nos friccionamos para que deje de doler o nos frotamos para que deje de doler. Generamos un estímulo táctil para inhibir o abolir el estímulo doloroso. Y dice que la estimulación eléctrica también va a generar, atenuación o inhibición de lo que va a ser la transmisión del dolor. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No hay preguntas? Doc, Sí. ¿las A delta y las AC son dos diferentes? No hay AC. Son las A, que son A alfa, A beta, A delta y A gamma. Y tenemos las fibras que van a ser tipo C. Son diferentes, no es AC. Ah, ya, ¿Se doc, acuerdan gracias. de la clasificación? Las que son A, toditas son mielinizadas. Pero pues las clasificamos en alfa, beta, delta, gamma, de acuerdo al grosor de la fibra, pero toditas son mielinizadas. Las alfa son más gruesas y las deltas serán más delgaditas, ¿no? Entonces, por lo tanto, como las alfa son gruesas, transmiten el dolor muy rápido, hasta 110 metros por segundo. Las deltas son más delgaditas, por lo tanto, transmiten a menor velocidad. Pero como son mielinizadas, todavía son un poquito más rápidas que las C. Las C que no tienen vaina de mielina son muy lentas. Las C pues transmiten los impulsos a velocidad de casi medio metro por segundo. En cambio, las A alfa, que son las mielinizadas grandes, hasta 110 metros por segundo, ¿no? Entonces, es bastante la diferencia. Entonces, en la clasificación se van a acordar fibras A mielinizadas, fibras C sin mielina. Fibras A pueden tener subtipos de acuerdo a su grosor. Mientras más gruesa, más rápida. Mientras más delgada, más lenta. Y las tipo C ya pertenecen al grupo de las que no tienen mielina. Por lo tanto, son las más lentas que hay. ¿Sí? Entonces, las sensaciones táctiles normalmente viajan por fibras que tienen mielina y el dolor viaja por fibras que no tienen mielina, aunque el dolor rápido puede viajar por las mielinizadas delgaditas, que son las rápidas. ¿Se entiende esto o no? Sí, doc, está bien. Entonces no se van a olvidar eso. El dolor rápido, ¿a través de qué fibras viaja? El dolor rápido.
A delta. Entonces, fibras con mielina, pero muy delgadas, como digamos, como el último nivel de las alfa, ¿no? Digamos que son por calidades, pues en casi la última calidad. Y el dolor lento Por las fibras cegas. por las fibras C. Entonces, no se van a olvidar de eso. Ahora vamos a hablar, ya hemos hablado del dolor rápido, el dolor lento, ahora vamos a hablar del dolor referido, que también es pues una clasificación de lo que va a ser el dolor lento mismo, forma parte de lo que va a ser el dolor lento. ¿No? Entonces, cuando hablamos de dolor referido, estamos hablando de que se genera un estímulo doloroso en alguna parte del cuerpo, normalmente una víscera, entonces a nivel interno, y este dolor pues se va a percibir en una área más alejada del cuerpo, ¿no? Entonces, por ejemplo, un dolor renal por una pielonefritis, por edema renal, distensión de la cápsula, a veces no se va a percibir como que me duele mi riñón, ¿no? Se va a percibir en la región lumbar, ¿no? Entonces está un poco, digamos, alejado. O a veces tenemos alguna, digamos, un dolor de tipo isquémico cardíaco, ¿no? Entonces, si estamos frente a una isquemia, ¿dónde se siente? Nadie dice me duele mi corazón, ¿no? Dice me duele la región pues anterior del tórax, la región precordial, se me va mi brazo izquierdo, el dolor se va hacia lo que va a ser la mandíbula izquierda. Entonces, fíjense, la mandíbula no tiene nada que ver con el corazón, pero el dolor se está sintiendo en la mandíbula porque es un dolor referido. Se está originando en una víscera, pero se percibe en un área distante. Entonces, ¿cómo se produce este tipo de dolor referido? ¿Por qué se produce? Porque algunas fibras que están transmitiendo el dolor desde las terminaciones nerviosas libres van a ingresar al asta posterior de la médula junto con otras fibras somáticas que están proviniendo de otras estructuras, principalmente de estructuras superficiales del cuerpo, ¿no? De la piel, y pues ingresan juntas para hacer sinapsis entonces con la neurona que se encuentra en el asta posterior de la médula. Hacen sinapsis las dos al mismo tiempo y el estímulo se transmite a través del haz espinotalámico. Y cuando llega la información a lo que va a ser el tálamo o la corteza, se percibe la sensación de dolor de la víscera, pero se percibe la ubicación entonces de la otra fibra somática. Entonces como que se entrecruza o se entremezcla la información y tenemos el dolor referido. Nada más esto está pasando, ¿por qué? Porque el dolor transmitido a través de la fibra visceral se está encontrando con la fibra somática en el interior de la médula, ¿no? Entonces, juntos pasan la información y como podríamos decirlo, como que la fibra se confunde y manda la información del dolor con la localización de la fibra somática. Sí, entonces ahí tenemos nosotros el dolor referido, porque ambas fibras están haciendo sinapsis con una sola neurona en el asta posterior de la médula. ¿Se entiende este dolor referido cómo funciona? Entonces el dolor, ¿Lo puede volver a explicar? Yo no entendí. ya cuando hablamos del dolor referido estamos hablando de qué es la percepción del dolor en una región del cuerpo que está lejos del área del estímulo. Sí, como hemos dicho, por ejemplo, tenemos isquemia cardíaca. Entonces el dolor está en el estímulo está en el corazón, ¿no ve? Pero podemos percibir nosotros el estímulo en el cuello, en la mandíbula, en el brazo izquierdo. Eso va a ser un dolor referido. ¿Por qué pasa esto? Porque las fibras entonces viscerales que están yendo desde los órganos hacia lo que va a ser la médula, están ingresando a la médula junto con otras fibras somáticas que provienen de la superficie del cuerpo. En este caso del ejemplo del dolor cardíaco, pues están ingresando con fibras que estaban inervando lo que va a ser la mandíbula, que estaban inervando el brazo izquierdo, que estaban inervando el cuello. Por lo tanto, entonces el ingreso de estas fibras, juntamente con las fibras viscerales que transmiten el dolor,
pues están juntándose en el asta posterior de la médula. Pasan la información y la información entonces como que se junta ahí. Entonces se transmite el dolor que está viniendo del corazón, pero con la localización de las fibras somáticas que vienen de la mandíbula, del cuello, del brazo. Entonces por eso se genera el dolor referido. Ahora puede ser, por ejemplo, que pues las fibras que están inervando el estómago, el esófago, compartan el ingreso al asta posterior de la médula con fibras que están inervando el epigastrio, ¿no? La superficie de la piel o de la pared abdominal en región del epigastrio. Entonces, si tenemos un dolor, o una lesión a nivel de lo que va a ser el estómago, lo que va a ser, digamos, el duodeno o el esófago, probablemente se va a transmitir este dolor referido porque algunas fibras están ingresando junto con fibras somáticas de la pared abdominal. Sí, entonces no precisamente transmiten, o se pueden ubicar los estímulos viscerales, pero los podemos percibir en otras áreas reflejas porque están ingresando con fibras entonces somáticas. Por ejemplo, cuando tenemos nosotros una inflamación o un cálculo biliar, ¿no? La vesícula, conocemos nosotros la ubicación que tiene la vesícula, pues a nivel de lo que va a ser el epicondrio derecho, ¿sí? Debajo de lo que va a ser el hígado. Entonces, esa es su localización. Pero las fibras que están inervando la vesícula, pues están ingresando con fibras somáticas que están inervando la pared posterior del tórax. Por lo tanto, el paciente tiene un problema biliar, pero dice como que me duele la espalda, debajo de la escápula, tengo un dolor pues crónico, constante. Ese es un tipo de dolor visceral y está siendo reflejado hacia la pared posterior del tórax, ¿no? Una inflamación de la vesícula, un cálculo que no esté produciendo todavía obstrucción, pero que está pues generando algún estímulo desagradable entonces. ¿Se entiende ahora este dolor referido? Sí, doc, muchas gracias. Ahora vamos a hablar del dolor visceral, entonces propio que pues se origina en las estructuras internas del cuerpo. Normalmente hablamos nosotros de que pues las vísceras no duelen, ¿no? Dice que frente a un estímulo mecánico, un estímulo térmico, pues estas fibras no van a tener mucha percepción. Dice que podemos picar o cortar lo que va a ser el intestino y pues no va a haber sensación de dolor. Eh, pero hay principalmente lo que van a ser los estímulos químicos que van a generar pues la sensación dolorosa dentro de las vísceras, ¿no? La liberación de sustancias proinflamatorias, la liberación de sustancias irritantes como los jugos intestinales o jugo gástrico, que es muy ácido sobre las vísceras, pues la misma sangre que se pueda liberar sobre lo que va a ser el peritoneo, pues va a generar una sensación dolorosa, ¿no? Ahora, algunos tipos de estímulos mecánicos pueden generar dolor visceral, que son principalmente lo que va a ser la distensión o el estiramiento de lo que van a ser las vísceras. Pero los estímulos más potentes viscerales dice que son la isquemia. ¿Sí? Entonces, fíjense, el estímulo doloroso visceral principalmente es un estímulo químico. Presencia de sustancias proinflamatorias, presencia de sustancias irritantes y la isquemia, ¿no? La falta de flujo sanguíneo hacia estos tejidos van a generar entonces dolor. Y algunos estímulos mecánicos como van a ser la dilatación o el estiramiento del intestino. ¿Cuándo duele, por ejemplo, el intestino? Cuando se llena de gases, cuando se distiende. No duele, pues si es que lo cortamos, pero si lo estiramos, sí. Lo mismo pasa con los otros órganos. No se siente el dolor de un estímulo táctil o mecánico sobre el parénquima, pero sí sobre las cápsulas que envuelven estos órganos. Por ejemplo, si hay un edema hepático, se va a percibir dolor porque se está nefritis o una obstrucción de los uréteres, por ejemplo, la dilatación del sistema pielocalicial va a generar dolor, la distensión o la dilatación de lo que va a ser el uréter va a generar dolor.
Entonces, el dolor visceral proviene de estos estímulos de estiramiento, de distensión de las vísceras y estímulos mecánicos, perdón, químicos, como van a ser la isquemia o la falta de aporte sanguíneo, la falta de aporte entonces de oxígeno, como va a ser la presencia de sustancias proinflamatorias también seguidas de esta falta de aporte de flujo sanguíneo, ¿sí? El dolor visceral. ¿Qué creen que va a ser el dolor visceral? ¿Un dolor rápido o un dolor lento? Dolor lento, doctora. Dolor lento. Por lo tanto, ¿a través de qué fibra se va a transmitir este estímulo doloroso? Por las fibras. A través de fibras tipo C. ¿Y cómo creen que se va a poder localizar este tipo de dolor? ¿Será muy preciso o no? No, doctora. No, de hecho sabemos, ¿no? Que no podemos ubicarnos y decir, pues me duele el ciego, me duele el duodeno, me duele, no sé, el ilion, como les decía antes, o me duele un lóbulo hepático, o me duele, no sé, mi cáliz del riñón derecho. No podemos localizarlo, ¿no? Entonces es un dolor tipo crónico transmitido por el sistema entonces paleoespinotalámico, se transmite a través de fibras tipo C, por lo tanto es un dolor lento crónico, ¿sí? Y si quisiéramos seguir describiendo, de repente podremos decir que se transmite o que utiliza como neurotransmisor la sustancia P. Entonces, pero resulta que este dolor visceral va a utilizar dos vías, dice. Una vía visceral verdadera y una vía parietal. Cuando hablamos nosotros de la vía visceral verdadera, estábamos hablando nosotros de esta fibra entonces sensitiva que proviene de la víscera y que pues va a llegar a lo que va a ser pues la médula y va a ascender pues junto con otras fibras generando lo que va a ser el dolor referido. Pero el dolor, pues parietal, se produce porque hay una irritación de lo que va a ser, pues, las serosas que están envolviendo el tejido que está siendo dañado. Acuérdense que en el abdomen tenemos lo que va a ser el peritoneo parietal, el peritoneo visceral, ¿no? El peritoneo visceral envuelve las vísceras y el peritoneo está pegado a lo que va a ser la pared interna del abdomen. Entonces, este peritoneo parietal dice que tiene gran cantidad de terminaciones nerviosas, por lo tanto puede captar muy bien los estímulos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver aquí, por ejemplo, cuando hablamos nosotros de la apendicitis. ¿No? Entonces, ustedes ven aquí el apéndice. El apéndice está siendo inervado entonces por fibras que van a transmitir el dolor, pero de tipo visceral. Lo están transmitiendo a través del sistema nervioso autónomo. Entonces, fíjense qué está pasando. El dolor visceral está subiendo hacia lo que va a ser la cadena ganglionar simpática y está ingresando a la médula a través del segmento torácico T10. Por lo tanto, ¿qué parte nos va a doler? Nos va a doler esa área inervada por la torácica 10. Vamos a sentir de repente un poco de dolor de espalda. El dolor se va a ubicar más aquí arriba en lo que va a ser mesogastrio, casi epigastrio. Tanto el dolor que está proviniendo de aquí, del apéndice, está utilizando lo que va a ser esta vía visceral verdadera y está ingresando a lo que va a ser la médula con fibras somáticas de otras regiones. Por lo tanto, genera un dolor referido. Un dolor que lo sentimos nosotros a nivel del ombligo, más arriba del ombligo, que está lejos del apéndice. ¿No ve? Aquí está el ombligo. Entonces, fíjense, está generando este dolor referido. Pero ya cuando este apéndice, digamos, vaya a inflamarse mucho más o pues vaya a generar la salida porque hay un aumento de la permeabilidad de la pared por el proceso inflamatorio que está sufriendo, pues se van a traslocar algunas sustancias proinflamatorias hacia la cavidad peritoneal, hacia el peritoneo que está cerquita del apéndice. Este peritoneo parietal hemos dicho que es más preciso, por lo tanto se irritan sus fibras nerviosas y va a mandar también información a lo que va a ser la médula. En este caso está ingresando por L1. Entonces, este dolor parietal me va a permitir localizar el dolor con más precisión. ¿Por qué?
produciendo la irritación del área contigua o que está juntito. Por lo tanto, entonces, ¿cómo es la sintomatología del apéndice? ¿Han visto? De repente tal vez en pato, no sé. ¿Cómo es la cronología de la apendicitis? Ustedes van a ver, Es un pues, dolor muy intenso, doctora. ya, ¿dónde está ubicado el dolor? En fosa ilíaca derecha, ¿no ve? Justamente aquí, en esta región. Sí, pero no siempre aparece aquí al inicio. Entonces tenemos, por ejemplo, ustedes van a hablar de lo que va a ser la cronología de Murphy cuando hablen de apendicitis. En la cronología de Murphy van a ver ustedes que el paciente va a tener pérdida de apetito, va a tener primero dolor en epigastrio y luego el dolor migratorio que se va a ubicar finalmente en fosa ilíaca derecha. ¿Qué pasó aquí? Primero estaba produciéndose la inflamación de lo que va a ser el apéndice. Como se está produciendo la inflamación del apéndice, acuérdense que en aparato digestivo decíamos, ¿no? Que cuando hay un estímulo doloroso, hay alguna lesión en alguna parte del tracto, pues se inhibe la motilidad entonces del área anterógrada. Por lo tanto, entonces, como hay pérdida de la motilidad o disminución de la motilidad intestinal, el paciente va a tener pérdida de apetito, va a tener náuseas. ¿Sí? Entonces ya tenemos ahí. Ahora, se está produciendo la inflamación y el dolor está ingresando entonces por fibras, entonces viscerales a la médula, junto con fibras que están inervando la pared del abdomen en la región umbilical. Por lo tanto, primero que va a tener el paciente, dolor periumbilical, dolor en mesogástrico. A medida que el proceso inflamatorio va empeorando, ya se va a empezar a irritar el peritoneo parietal que está envolviendo, que está rodeando lo que va a ser el apéndice. Y este peritoneo parietal ingresa a través de lo que va a ser las fibras a nivel de la médula, pero como tiene terminaciones nerviosas parietales directamente que van juntamente con lo que va a ser las terminaciones nerviosas de la piel, es más localizable. Entonces, después de que el dolor era difuso, ya el dolor se va localizando en fosa ilíaca derecha. Entonces, estamos viendo que este apéndice inflamado está utilizando dos vías de transmisión del dolor. Una vía visceral verdadera, que es pues más un dolor referido, que está produciéndose al inicio del proceso inflamatorio, y luego la vía parietal, entonces, que pues está transmitiendo el dolor por irritación del peritoneo parietal o el peritoneo o la serosa que está envolviendo entonces este órgano. Y este sí se transmite a través de lo que van a ser los nervios raquídeos. El otro se transmitía por el sistema nervioso autónomo. ¿Sí? Este dolor referido va a ser poco localizable al inicio, pero a medida que avance lo que va a ser la patología, ya se va a poder localizar porque ya está produciendo irritación del peritoneo. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende o no? ¿Cuáles son las dos vías de transmisión del dolor visceral? La visceral verdadera y la parietal. Y la parietal. La visceral verdadera es muy difusa y pues se produce a través de lo que va a ser el sistema nervioso autónomo, donde las fibras ingresan con otras fibras somáticas de otras partes del cuerpo. Entonces es un dolor referido, más difuso. En cambio, la vía parietal ya se está produciendo por irritación o lesión de lo que va a ser el peritoneo, que está muy cerquita de la víscera, por lo tanto ya está más localizado junto a la víscera que está produciendo la lesión. Sí, y es importante que nosotros vayamos a ver pues hacia dónde se va a referir el dolor visceral, ¿no? Por ejemplo, hemos dicho que cuando tenemos un problema cardíaco, normalmente la referencia va a ser hacia región precordial, hacia el brazo izquierdo, hacia el cuello, hacia la mandíbula, ¿sí? Ahora, cuando tenemos un dolor, por ejemplo, biliar, se remite a lo que va a ser hipocondrio derecho y a veces pues se irradia hacia la región dorsal, ¿no? Entonces, para eso nos sirve a nosotros localizar estas vías del dolor,
Para eso nos sirve a nosotros localizar lo que va a ser el dolor referido para tener una aproximación, ¿no? Entonces, si un paciente les dice, me duele epigastrio, fíjense, está localizando el área entonces de irritación del píloro. Por lo tanto, podemos decir nosotros de repente su gastritis, ¿no? Ahora vamos a hablar de lo que van a ser las alteraciones clínicas del dolor. Cuando hablamos de hiperalgesia, directamente pensamos en que va a ser un área que es muy sensible al dolor. ¿Qué es lo que pasa? Que pues algunas sustancias han producido lo que va a ser la facilitación de la transmisión del dolor. Hemos visto que las sustancias proinflamatorias, las prostaglandinas, podrían producir facilitación en la transmisión del dolor. ¿Qué estamos viendo aquí en la imagen? Que se quemó la piel. Ya es una persona que pues ha ido a la playa y se ha quemado la piel. ¿Sí? Entonces está súper enrojecido. Esa área va a tener hiperalgesia, va a tener una hipersensibilidad al dolor. Va a poder sentir cualquier estímulo entonces sobre sus terminaciones nerviosas porque esta quemadura solar de primer grado ha generado una facilitación de las terminaciones nerviosas entonces de la piel. El roce le va a generar dolor. La sábana le va a generar dolor. ¿Por qué? Porque es un área entonces que facilitación entonces de la transmisión de los impulsos dolorosos porque esta quemadura de primer grado ha irritado lo que van a ser las terminaciones nerviosas. Se han liberado sustancias proinflamatorias que facilitan entonces la transmisión de impulsos dolorosos. No es necesario que se le golpee o se le dañe a esta persona, simplemente con tocarle ya siente la sensación de dolor. ¿Alguna vez se han quemado a ese punto? Sí, doc. ¿Y han podido dormir, echarse en su cama por lo menos? No, de boca No, abajo. de boca abajo, ¿no? ¿Y la percepción será que es pues ardor o es dolor realmente? Cuando llegaba la sábana, cuando rozaba. Es una sensación dolorosa, ¿no? Como si estuviera golpeada toda el área. Entonces, esta es la hiperalgesia, ¿no? Entonces, tejidos inflamados tienen esta hiperalgesia, esa facilitación de la transmisión del dolor. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita? Ya, es un herpes zóster, ¿no? Y como habíamos visto nosotros en la anterior clase, habíamos dicho, ¿no? Que el virus de la varicela zóster o del herpes zóster, pues generaba un proceso infeccioso en primera instancia generalizado, pero que luego pues remitía y el virus pues permanecía latente en los ganglios raquídeos y que cuando se producía pues alguna alteración en nuestro sistema inmunológico, pues podía reactivarse este virus y viajar desde el ganglio a través del nervio raquídeo hacia la superficie de la piel. ¿Sí? Siguiendo solamente la fibra nerviosa que sigue o que sale de este ganglio raquídeo. Por eso es que hemos visto nosotros que el herpes zóster que se produce ocupando solo un dermato, solamente un área de la piel inervada por una única fibra nerviosa. No va a ir más arriba ni va a ir más abajo porque más arriba y más abajo el tejido está inervado por otras fibras, no por esta que está generando el herpes zóster. Ni siquiera puede pasar a la otra mitad del cuerpo porque la inervación proviene entonces de otra fibra nerviosa. Esta característica del virus del herpes zóster, entonces, pues nos permite a nosotros ver la importancia de lo que va a ser los dermatomas. ¿Sí? Entonces, además de ver esto y de recordar lo que van a ser los dermatomas, vamos a ver que esta infección por el virus del herpes zóster va a generar hiperalgesia también en esta región, ¿no? Incluso pasa lo que va a ser la erupción maculopapular vesicular del paciente y pues el área queda dolorosa. Ya se ha recuperado, ya ha pasado un mes de su herpes, pero todavía siente dolor en esta área.
¿Por qué? Porque las fibras nerviosas entonces han quedado dañadas o se ha generado una facilitación de la transmisión del dolor, ¿no? Y entonces el paciente dice, me duele, pero ya no hay ninguna lesión, pero me duele, ¿no? Entonces queda como un área con hiperalgesia. Ahora tenemos los tics dolorosos o neuralgias del trigémino. Entonces, cuando hablamos de los tics dolorosos, vamos a hablar nosotros de la transmisión de impulsos dolorosos agudos de forma urente o de forma de flechazos, ¿no? Entonces, en esta neuralgia del trigémino, nosotros tenemos una alteración en la transmisión de los impulsos, entonces, que provienen de este nervio. Y como este nervio está inervando lo que va a ser entonces, casi podríamos decir, pues la cara completa, entonces tenemos que un estímulo que provenga entonces de lo que va a ser, por ejemplo, la masticación, la deglución, genera o desencadena el dolor, pues de cabeza o del dolor de la cara, ¿no? Entonces, esta es la neuralgia del trigémino. Hay pacientes entonces que vienen con referencia, ¿no? De, pues siento un dolor maxilar, dolor mandibular, dolor de cabeza, dolor temporal y pues incluso muchas veces como es esta neuralgia del trigémino, una alteración de la sensibilidad dolorosa entonces de este nervio, pues a veces pues sienten dolor en las piezas dentarias y terminan extrayéndose las piezas dentarias y el dolor persiste, ¿no? Pues piensan que es una sinusitis, se hace el tratamiento de la sinusitis y el dolor persiste, ¿no? Entonces hay que también determinar las características del dolor, ¿no? No es un dolor que vaya a ser pues crónico, un dolor pues más de tipo visceral, sino más bien es un dolor agudo, pues punzante, lacinante, eléctrico, que nos va a orientar a que puede estar pasando esta neuralgia del trigémino, ¿sí? ¿Hasta aquí estamos entendiendo o no? ¿Sí? Sí, doc. Ahora vamos a hablar del síndrome de Bronze-Quart. Sí, este síndrome de Bronze-Quart dice que se produce por una hemisección medular. Entonces, fíjense, aquí estamos viendo en la parte negrita, entonces había medular, se ha cortado la mitad de la médula. Este síndrome de Bronze-Quart dice que por el corte de lo que va a ser la mitad de la médula, vamos a tener nosotros parálisis del mismo lado de la lesión y vamos a tener pérdida de la sensibilidad táctil y dolorosa del lado contralateral. ¿Por qué se produce pérdida de la sensibilidad táctil y dolorosa del área contralateral? A ver, si secciono lo que va a ser la mitad derecha de la médula, ¿por qué pierdo la sensibilidad del lado izquierdo del cuerpo, inferior a la lesión? ¿Por qué? Porque acuérdense que se producía una decusación de las fibras del dolor. Entonces, estas fibras del dolor que entran por el asta posterior, entonces, de la médula del lado derecho, terminan en el lado izquierdo. Las que ingresan por el lado izquierdo terminan en el lado derecho. Por esta decusación que hay, entonces se va a perder lo que va a ser la sensibilidad entonces de toda el área contralateral al área de la lesión o del lado opuesto al área de la lesión por debajo de la lesión medular. Pero vamos a ver nosotros las siguientes clases cuando hablemos ya de la porción motora del sistema nervioso. Vamos a ver de que el entrecruzamiento que se produce entonces de las fibras motoras es aquí arriba. Entonces, pues vamos a ver nosotros de que pues una lesión de esa área puede generar pérdida de lo que va a ser la motilidad del mismo lado. Entonces, este es el síndrome de Bronze-Quart, ¿sí? Ahora las cefaleas. Es una de las causas, digamos, más frecuentes de consulta en neurología. Cuando hablamos de cefaleas, estamos hablando de los dolores de cabeza. Y los dolores de cabeza pueden ser de dos tipos, los que se vayan a originar dentro del cráneo,
y que están pues producidos por lesión de las estructuras intracraneales verdaderas y otro tipo de dolor que se va a generar por estructuras extracraneales, por los músculos que están rodeando el cráneo, por la piel que está rodeando el cráneo, las estructuras entonces que están por fuera de lo que va a ser el cráneo. Entonces, vamos a nosotros mencionar que pues la cefalea, que es el dolor de cabeza, hemos dicho que pues proviene de estas de lesiones entonces intracraneales y extracraneales. Cuando hablamos de las lesiones intracraneales hay que recalcar que el encéfalo no duele, ¿no? El encéfalo es pues demasiado desarrollado como para tener pues esta sensibilidad, digamos, tan rudimentaria que podría ser, digamos, el dolor, ¿no? Entonces no se ocupa el encéfalo de sentir dolor o no tiene receptores para el dolor el propio encéfalo. Capta el dolor de todo el cuerpo, pero no tiene receptores por sí mismo de dolor en el encéfalo. Por lo tanto, pueden agarrar, cortar el encéfalo y no va a doler. Lo que duele dentro del cráneo son pues las estructuras que están envolviendo el encéfalo, las meninges, los vasos sanguíneos. ¿Se acuerdan que hemos dicho que tienen también terminaciones nerviosas para el dolor? Los vasos sanguíneos, por lo tanto, cuando pues se produce un vasoespasmo, una vasodilatación, puede generarse dolor. Entonces, en estas estructuras que están dentro de lo que va a ser el cráneo y están rodeando lo que va a ser el cerebro, ¿no? La tienda del cerebro, la hoz del cerebro, entonces también pueden tener terminaciones nerviosas, entonces, que generan dolor, pero el encéfalo no. Entonces, ¿cuándo vamos a sentir un dolor intracraneal? Cuando haya una irritación de estas estructuras, por ejemplo, en una meningitis. ¿No? En ese caso va a haber lesión, en todo, perdón, percepción de dolor, una cefalea entonces de origen intracraneal. ¿Por qué? Porque se han irritado las meninges que sí tienen terminaciones nerviosas. Una disminución de lo que va a ser la presión del líquido cefalorraquídeo. Si desciende la presión del líquido cefalorraquídeo por una punción lumbar, por ejemplo, pues ¿qué tendríamos? Que las estructuras van a empezar a traccionar de lo que van a ser las meninges, los puntos de inserción de lo que va a ser la tienda del cerebro, y eso va a generar también un estímulo doloroso. ¿Sí? Ahora tenemos también nosotros, pues que va a haber dolor de lo que va a ser, pues los vasos sanguíneos que se encuentran en las meninges, ¿no? Y vamos a hablar ahora de lo que va a ser la migraña o la jaqueca. Entonces, el dolor migrañoso o la jaqueca sí es un dolor intracraneal, es un dolor que se va a generar porque hay una, primero una vasoconstricción, entonces a nivel, pues intracraneal, a nivel de los vasos que están rodeando, irrigando lo que va a ser el encéfalo, y esta vasoconstricción está generando reducción del aporte de sangre, de oxígeno, de nutrientes al encéfalo. Y pues producto de esta vasoconstricción, también se va a producir un bajo aporte de oxígeno para los vasos sanguíneos mismos. Y cuando habíamos visto nosotros flujo sanguíneo local, habíamos visto que cuando reduce el aporte de oxígeno a los mismos vasos, las fibras musculares lisas de los vasos como que se relajan, no tienen energía para mantener la contracción, por lo tanto se relajan. Entonces, primero se ha generado un vasoespasmo. Ahora, por agotamiento se está generando una vasodilatación. Por la isquemia que se había producido, se han liberado sustancias proinflamatorias que van a aumentar la permeabilidad de los vasos. Se va a generar una especie de edema cerebral en lo que va a ser la migraña, ¿sí? Aumenta la presión intracraneal y esto va a generar dolor. El aumento del flujo sanguíneo en los vasos va a generar esa sensación pulsátil de la migraña, ¿no? Como si estuviera latiendo. Y realmente, pues el aumento del flujo sanguíneo en los vasos está generando esa sensación de, pues, de golpeteo, de latido dentro de lo que va a ser, pues, el tejido cerebral. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí o ni siquiera están escuchando? Creo que no, Doc. Ya. Entonces, continuamos.
En la migraña, que hemos dicho que entonces es un tipo de dolor que se produce entonces por una alteración en lo que va a ser el flujo sanguíneo cerebral, por una vasoconstricción y luego una vasodilatación, que es entonces un tipo de dolor intracraneal, vamos a ver nosotros que esta migraña tiene algunas características, porque entre los dolores de cabeza vamos a tener a la migraña y la cefalea tensional como las principales causas. Entonces, conviene que sepamos qué características tiene la migraña. La migraña va a tener esa sensación pulsátil entonces, que se presenta, ¿no? Tiene un carácter pulsátil. Como estamos hablando de que está aumentando lo que va a ser la presión intracraneana por el edema cerebral, etcétera, por esa vasodilatación, entonces de los vasos cerebrales, vamos a tener que se generan algunas pues alteraciones que se conocen como prodromos que preceden al dolor. Alteraciones visuales, alteraciones auditivas, ¿sí? Pueden haber fotopsias que ven chispitas, pueden haber tal vez tinnitus o algunas pues alteraciones en la audición, pueden haber pues náuseas porque se está aumentando la presión intracraneal. Sí, entonces estos prodromos me están indicando de que se va a presentar el dolor de cabeza, me están indicando de que algo está pasando con el flujo sanguíneo cerebral. Entonces ya pues la persona que sufre de migraña ya puede reconocer estos prodromos o que se les denomina auras, ¿no? Como que siento náuseas, creo que me va a venir mi migraña. O estoy empezando a ver fotopsias, va a venir mi migraña, ¿no? Entonces, como que ya hay en la percepción de esto. Ahora, una característica de la migraña o la jaqueca es que se presenta pues a primeras horas del día o incluso en la noche, ¿no? Y entonces el paciente amanece con migraña o puede tener su migraña pues al amanecer, ¿no? No ha habido pues un factor tensional que haya generado este dolor, ¿no? Y hay estímulos que desencadenan este dolor, estímulos pues auditivos, visuales, olfatorios. Los que tienen migraña, ¿no? Por ejemplo, yo tengo migraña, los estímulos visuales desencadenan mi migraña, ¿no? Entonces no puedo estar mucho rato con el celular porque el brillo pues me genera dolor de cabeza. Los estímulos olfatorios, perfumes muy fuertes ya desencadenan la migraña, ¿no? Y algunos alimentos también generan lo que va a ser la migraña, ¿no? Entonces estos generan el vasoespasmo a nivel cerebral. Ahora, entre el dolor de cabeza o la cefalea extracraneal, nosotros podemos tener entonces que este dolor proviene por lesión o inflamación de otras estructuras que están por fuera del cráneo. Puede ser por un espasmo muscular, que es la causa más frecuente, ¿no? La tensión nerviosa. Estamos tan tensos que nuestros músculos están contraídos en todo nuestro cuerpo y también están contraídos los músculos de la cabeza, entonces de la región cervical, y como los puntos de inserción de estos músculos se encuentran en lo que va a ser el cráneo, la tensión de estos músculos empieza a estirar esta estructura craneal. Por lo tanto, tenemos un dolor entonces cefálico, produce la cefalea, pero en realidad no están lesionándose o no están originándose dentro del cráneo, sino en estructuras superficiales, ¿no? Entonces, este tipo de dolor es más de tipo, tal vez no es como en la migraña que era pulsátil, sino en este es más un dolor, compresivo, un dolor, pues, tirante que dice el paciente, no siento como si me estuvieran estirando mi cabeza. Entonces, este tipo de dolor se presenta normalmente a lo largo del día, ¿no? Mientras más avanza el día, más tensión uno recibe y por lo tanto se genera entonces dolor. Hay irritación de las estructuras nasales y paranasales que pueden generar también pues este dolor de cabeza o la cefalea cuando tenemos nosotros la sinusitis, ¿no? Ha habido acúmulo de secreciones pues mucosas en los senos paranasales que aumentan la presión entonces en estas cámaras y reflejan el dolor como el dolor visceral referido, ¿no? Que están reflejando el dolor hacia las estructuras contiguas de la cabeza, generando las cefaleas. Y los trastornos oculares, fíjense, este niño pues tiene problemas visuales, básicamente se está metiendo dentro del libro para leer y pues estos problemas visuales hacen que para enfocar y poder leer tenga que contraer mucho los músculos oculares. Por lo tanto, esto va a generar
contracción, fatiga, cansancio de estos músculos oculares que se va a transmitir como o se va a percibir como una sensación de dolor en toda el área, digamos, frontal o retroocular, ¿no? Entonces, este tipo de dolor está proviniendo de otras estructuras, pero se refiere como un dolor de cabeza. Bien, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Bien, entonces vamos a hablar de lo que es la sensibilidad térmica. Ya estamos terminando. ¿Qué hora es? Estoy sin reloj ahorita. 9:22. 9:22. Ah, ya, entonces terminamos esto. De esta queda una diapositiva más. Entonces, la sensibilidad del dolor, ya sabe, se transmite pues por dos vías, neoespinotalámica y paleoespinotalámica. Ahora vamos a hablar de lo que va a ser la sensibilidad térmica. Resulta que tenemos nosotros receptores para el frío, receptores para el calor y receptores para el dolor, ¿no? Entonces, los receptores para el frío y para el calor, entonces van a estar ubicados debajo de la piel. Dice que hay de 3 a 10 veces más receptores para el frío que para el calor, por lo tanto, esto es, pues nos permite principalmente evitar lo que va a ser la hipotermia, ¿no? Ahora, las fibras que recogen la sensación del frío, pues son fibras entonces de tipo A delta. Y las fibras que reciben lo que va a ser el calor son fibras de tipo C. Por lo tanto, ¿cuál de las sensaciones se transmite más rápido, el frío o el calor? El frío. El frío, ¿sí? Porque son fibras tipo A delta. Entonces vamos a ver nosotros que los receptores que captan el frío, el calor y el dolor son las terminaciones nerviosas libres que se encuentran a lo largo de todo el cuerpo y en algunos órganos entonces o tejidos profundos, ¿sí? Las terminaciones nerviosas libres que transmiten o que captan la información de dolor también captan las sensaciones térmicas. Entonces vamos a ver que no hay mucha, diferencia en relación a la transmisión de la sensibilidad térmica a la dolorosa. Fíjense bien en este cuadrito, ¿sí? Porque si captamos esto, pues ya tenemos todo lo que es sensibilidad térmica. Los receptores para el frío y el calor, entonces diseminados a lo largo del cuerpo, pues van a ser estimulados por estas sensaciones. Cuando el frío es muy intenso, estimula estos receptores, pero no va a generar la sensación de frío, sino va a generar la sensación de dolor, ¿no? A veces cuando estamos desabrigados en el frío, pues nos duele los deditos, nos duele las articulaciones por el frío, ¿no? Entonces, fíjense aquí en este gráfico nos muestra que cuando el frío o la temperatura está por debajo de 15 grados, en lugar de percibir nosotros solamente la sensación de frío, sentimos la percepción de frío con dolor, un frío que nos duele, ¿no? Entonces, más que percibir el frío, estamos percibiendo dolor en temperaturas bajas. No nos arde la cara, nos duele las manos en época de invierno cuando llegamos a 1 grado bajo cero. A medida que la temperatura va aumentando y cuando ya alcanza más o menos lo que van a ser los 15 grados centígrados, fíjense, dejamos de percibir lo que va a ser el frío del dolor y empezamos a percibir pues el estímulo térmico propio, ¿no? El frío. Ya empezamos a percibir frío. A medida que la temperatura avanza, pues ya percibimos pues que el aire está fresco, ¿no? Que más o menos como que está haciendo un poco de frío, pero pues no es intenso, ¿no? Como que está agradable. A medida que va aumentando más la temperatura, se deja de percibir la sensación del frío. ¿Por qué? Porque ya pues no se están estimulando los receptores, porque ya no está haciendo frío. A los 30 grados pues ya no sentimos frío, ¿no? Y vamos a ver nosotros que a partir de los 30-35 grados vamos a empezar ya a estimular a los receptores del calor. Ya vamos a empezar a sentir un poco de calor. Cuando la temperatura en el ambiente está a 35-36 grados, estamos sintiendo nosotros calor que nos sofoca, ¿no? Entonces empezamos a tener percepción del calor.
Más o menos cuando la temperatura llega a unos 45 grados, vamos a empezar a dejar de percibir el calor y vamos a empezar a percibir dolor con calor. Ya está haciendo calor o ya estamos sintiendo calor que quema. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, fíjense, son los mismos receptores para el calor y hay otros receptores para el frío. Pero los receptores para el frío, cuando el frío es muy intenso, en lugar de transmitir la sensación de frío, transmiten una sensación dolorosa por este frío extremo. Y los receptores para el calor, cuando la temperatura está pues más o menos entre 30 y 45 grados, como ven ustedes, pues hay una percepción de calor. Pero cuando está subiendo por encima de 45, 50 grados, los mismos receptores ya no están mandando señales de calor, están mandando señales de dolor, ¿no? Calor que arde. ¿Se entiende esto? ¿Por debajo de cuántos grados centígrados podemos nosotros tener una percepción dolorosa del frío? 15. Por debajo de 15, ¿sí? ¿Por encima de cuántos grados podemos tener una percepción dolorosa del calor? O podemos pues percibir que nos quemamos. A partir de los 45 grados por el mismo. Por encima de los 45, 50 grados, ¿no? Y entre medio, entonces, entre los 15 y 40, 45, o perdón, entre los 15 y 45 grados, tenemos una percepción, entonces, térmica recién, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si el frío es muy intenso, tenemos nosotros dolor. Si el calor es muy intenso, tenemos dolor. Ahora vamos a ver nosotros de qué esta percepción de temperatura se genera con una sumación espacial. ¿Qué quiere decir sumación espacial? Que múltiples fibras entonces están mandando señales a un determinado punto, ¿sí? Entonces, esta es la sumación espacial. ¿Qué quiere decir? Que si el estímulo térmico está sobre más área de la superficie de la piel, se va a percibir mejor, va a ser más intenso. Por ejemplo, si metemos el dedito al agua caliente, probablemente nos sentamos muy bien el calor, pero si metemos toda la mano, pues realmente había estado muy caliente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el estímulo que se encuentra a mayor área de la superficie de la piel, mayor intensidad va a sentir. Sí, por lo tanto, entonces hay una sumación espacial de las sensaciones térmicas. No es lo mismo que nos pongamos un hielito sobre el muslo a que nos pongamos todo un paquete de hielo pues sobre el muslo, ¿no? Va a haber mayor estímulo. Si solamente metemos la manito en una habitación, pues no vamos a sentir la temperatura tal vez de manera adecuada, pero cuando entremos sí vamos a decir, ah, está haciendo calor o frío. Entonces, la sensación térmica, entonces, pues puede generar sensaciones agradables de frío o de calor, ¿no? De frescura o de calor, cuando los estímulos, pues, son ligeros. Pero cuando los estímulos son intensos, pueden generar, pues, dolor, ¿no? Un frío que duele o un calor que quema. Entonces son las mismas terminaciones y pues la percepción de temperatura o de dolor depende de la intensidad del estímulo. Bien, ¿alguna pregunta? No, doc. Voy a llamar lista, pero se van a quedar los del C1, por favor. Doc, yo ¿Sí? tengo una pregunta, pero respecto a las prácticas, creo que a muchos han dicho que vamos a empezar 4 de enero, clases de nuevo. ¿Se acuerdan de que habíamos dejado pendientes la práctica de electrocardiograma, por ejemplo? Pues esas prácticas son las que se van a retomar, ¿no? En Fisio 2 creo que no tenemos ninguna práctica que retomar porque básicamente todo era teoría, salvo lo que va a ser la espirometría, que no sé si se va a hacer porque pues no conviene todavía utilizar un espirómetro en común, de repente solamente lo vamos a ver y ya, cómo es que funciona, pero pues es para esas prácticas, ¿no?
que se va a retomar. Se está pensando en hacer esto en enero y febrero para empezar las clases regulares en marzo, pero todavía no nos han dado fecha. No sé, la verdad, a mí no me han informado de que va a empezar el 4 de enero ni nada. Tampoco va a ser, pues, que vamos a pasar todo enero, todo febrero. Lo que se va a hacer es repartirse, digamos, por grupos para que, por decirles, un grupo vaya 2 veces a la semana o 3 veces una semana y nada más, y otro grupo vaya pues 2 o 3 veces en una semana y nada más. Entonces no va a ser pues todo enero, todo febrero, solamente serán pues unas 2 o 3 clases por grupo, pero tiene que empezar antes para que pues solamente un grupo vaya a la universidad y se evite tal vez el contacto, al menos eso nos informaron, ¿no? Hacer de que de repente solamente 2 grupos vayan a la universidad ese día, si tengan el aula libre, pues y ese mismo día nadie más ingrese a esa aula hasta que se desinfecte, pues no haya mucho contacto porque no vaya mucha gente, solamente vayan unas pues 20 personas a la universidad ese día y ahí se evite el mínimo contacto, ¿no? Ah, ya, Doc, Sí, no, porque no, nos asustó por el tema de que no tendríamos casi vacación, ¿no? sí, no, no, no se asusten que no es todo el mes. Como les digo, nosotros habíamos hecho la programación de las clases para ver si de repente, pues en noviembre, octubre se retomaba las clases presenciales, ¿no? Pensando positivamente. Entonces, la misma programación se va a trasladar para el año y como les digo, por decirles, el grupo C1 tendría que ir, digamos, los días lunes y martes, digamos, a la universidad a hacer electrocardiograma y el grupo C2 tendría que ir, digamos, miércoles y jueves, ¿no? Entonces, esa semana y luego nada más, ¿no? Entonces, le tocaría la primera semana de enero, digamos. Ahora para los otros grupos será la segunda semana, la tercera semana, entonces no va a ser más de 2 o 3 días que ustedes vayan a ir por una materia. Ahora no sé si otras materias tienen ustedes que también van a reemplazar, pero creo que por materia es entre 1 y 2 días nada más. No es todo el mes y pues todos los días, todo el día. ¿Y Doc, Doctora, ¿Sí? cuándo nos avisarían eso? Todavía no ha sacado dirección listas porque estaba, al menos no nos han pasado, ¿no? Porque estaban organizando. Nosotros hemos dado pues un cronograma tentativo, digamos, pero lo que tenían que hacer era precisamente organizar aulas, ¿no? Decir, pues, para este docente esta aula este día, para este otro docente esta aula este día, para evitar el contacto, como les digo, ¿no? Porque de nada serviría que digamos, todos los de fisiología vamos lunes y martes pues somos 10 grupos de 40 alumnos cada uno, entonces en 1 o 2 días pues todos nos contagiamos, ¿no? Entonces se está repartiendo y se tiene que coordinar, eso es un trabajo entonces adicional que está haciendo pues dirección para coordinar y hacer que no se encuentren al mismo tiempo varios grupos. No está coordinando aulas, docente, horarios y todo, ¿no? Entonces yo creo que se les va a informar a más tardar hasta que pues se cierre la gestión que va a ser el 22, ¿no? Yo creo que para eso, de repente, si ustedes ya les han dicho que el 4 de enero empezamos, de repente tal vez ya pues algunos grupos ya están designados o algo y pues recién nos pasarán a nosotros o al menos a mí pues el comunicado oficial, ¿no? doctora, ¿y cuándo empiezan las clases regulares? En marzo, ¿no? Eso sí nos dijeron que iba a empezar en marzo recién, no como siempre empezaba en febrero. Sí, 1 de marzo. Sí, ¿no? Entonces, para darnos ese tiempo entre enero y febrero. Pero van a tener vacación, no, no se preocupen, que no se les va a saturar con todo eso, porque obviamente están cansados, ¿no? Fin de año. Igual ustedes, Doc, los docentes, ¿no? Sí, pero normalmente, Doctora, digamos, sí. doctora, y en caso que estén todavía en el extranjero, no hayan podido regresar.
También eso se ha previsto, digamos, antes se vio el hecho de que pues los alumnos que se encuentren aquí, digamos, iban a pasar, como les digo, digamos la primera semana, ¿no? Y los que se encontraban en el exterior, pues iban a ser los últimos, digamos, en pasar justamente antes de empezar las clases, ¿no? Porque se supone que ya tendrían que llegar para eso. Entonces, pues se va a ver de coordinar esto, ¿no? Pero obviamente también ustedes tienen que estar atentos y prever el inicio de clases, ¿no? Como siempre ha pasado que la primera semana no se controlaba asistencia en clases, entonces todos llegaban para la segunda semana y no faltaba quien llegaba para la tercera semana recién, ¿no? Entonces, eso ya genera falta y genera pues perjuicios, ¿no? De varias clases. Entonces, se ha visto eso de los extranjeros o los que van a llegar también recién para acomodar, digamos, algún grupo al final de todas las prácticas para que ellos puedan participar o para que ustedes puedan participar si llegan recién, pues al final, ¿no? Pero tienen que estar atentos, ¿no? Porque después yo creo que no se va a poder subsanar la falta si es que pues no llegan ni para esta siguiente oportunidad que va a ser al final de todas las clases. Entonces estén Doctora, atentos. y ¿qué llegaría a pasar con los estudiantes? Si es que no participan, Sí, si es que no van a las prácticas. que yo sepa, esto es obligatorio y es pues habilitatorio para el siguiente nivel, ¿no? Entonces es pues como una certificación de que ustedes han aprobado la materia de fisiología con todas las prácticas necesarias y que por lo tanto pues pueden pasar o tomar las materias entonces de un nivel superior, pero si no aprueban esto, pues no estarían habilitados ustedes para continuar, digamos, como si se hubieran aplazado, ¿no? En realidad, como ya están las notas, no se les puede quitar la nota, pero no se les habilitaría para tomar las materias que siguen, ¿no? Por ejemplo, fisiopato de repente no podrían tomar. ¿Y Doc sabe más o menos cuántas prácticas serían? Nosotros hemos tratado de poner las prácticas mínimas necesarias que serían electrocardiograma, que no hay otra forma, digamos, que hacerlo en la universidad con el electrocardiógrafo, para que ustedes vean eso. Otro era la práctica de fisiología renal con el sedimento de orina, ¿no? Entonces, hacer lo que va a ser, pues, la medición de la densidad urinaria, lo que va a ser tal vez el estudio químico de la orina. Entonces, esas prácticas habíamos visto nosotros. Después las otras prácticas no las hemos contemplado mucho, ni incluso lo que va a ser la toma de la presión y la auscultación. ¿Por qué? Porque pues implicaba un contacto entonces directo entre ustedes, ¿no? A menos de 1 metro entonces el contacto, entonces no hemos contemplado eso. Y como les digo, espirometría solamente para que vayan a ver ustedes el espirómetro, porque tampoco puede soplar uno el espirómetro, el otro. Entonces ahí nos quitamos el barbijo, nos contagiamos. Entonces, todo eso se analiza. Entonces, básicamente con nosotros tendríamos dos prácticas, tres prácticas, digamos, que reemplazar. O sea, ¿y esas prácticas se dividirían en varios días o cada práctica un día, digamos? No, podemos hacer, nosotros hemos contemplado hacer dos prácticas por día, digamos, no el mismo día. También se trata de ir lo mínimo posible a la universidad, porque también se ha visto, si ustedes van por 1 horita cada día, se suben al trufi por 1 hora y luego regresan otra vez a la casa, al día siguiente por 1 hora se suben al trufi de ida, se suben al trufi de vuelta, entonces es otro riesgo. Entonces, todo eso se ha tenido que analizar. Entonces, se trata de utilizar pues el tiempo de la mejor manera, de que ustedes vayan a la universidad un día y de repente vayan a las 8 de la mañana y terminemos hasta las 12 del mediodía el primer día y el segundo día vayamos igual de 8 a 12 y ahí se acabó la práctica. Entonces, por eso va a organizarse de esa manera, ¿no? De que lo que ustedes vayan y lo que se expongan sea lo mínimo necesario. Entonces, esperaremos a que nos diga algo de dirección. Si me comunican algo, yo inmediatamente les comunico a ustedes si es que ya salen los horarios
para las clases prácticas, ¿ya? Doctora, una preguntita. Sí. Doctora, quizá ya saben ya si las fronteras ya están abiertas para poder pasar. Que yo sepa, creo que todavía no. No sé, la No, verdad. está abierto. Sí, todavía no estaban Doc- abiertos. Disculpe, ¿Sí? eso me iba a preguntar porque en mi caso como extranjero, en un caso hipotético de que planteen volver un 4 de enero, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque no están las fronteras abiertas, no podemos llegar y regresar si No, literalmente no podemos pasar. no, por eso, todo eso nosotros vamos a ver, analizar, como les digo, obviamente que sí, pues incluso sedes sugiere que no es todavía, digamos, factible el hecho de tomar las clases prácticas o el Ministerio de Educación dice, no, todavía no pueden ser las clases presenciales, obviamente aunque esté programado para el 4 de enero, pues no se prosigue, ¿no? Nosotros habíamos programado esto para octubre, noviembre, y como las condiciones no se han dado, pues no se ha realizado todavía. Entonces, no se preocupen por eso que se va a determinar también, pues de acuerdo a la situación, ¿no? Si las fronteras están cerradas todavía, no se les va a exigir a los que están afuera que participen de esta clase. Como les he dicho, se va a crear seguramente otro grupo para los extranjeros que van a llegar tal vez recién en febrero, ¿no? Entonces, van a tener ese tiempo para llegar. Entonces, todo eso se está viendo. No se preocupen que no va a ser la universidad o dirección no va a ser tan arbitraria de decir o se presentan este día o no se presentan. Siempre se ha visto, pues, la situación de cada uno de manera individual, ¿no? Entonces, si los extranjeros no pueden llegar o se abren las fronteras, digamos, el 1 de febrero, seguramente que las clases para ellos van a ser, digamos, el 15 de febrero, por decirles, ¿no? Es un ejemplo, no es lo que está medido todavía. No el 15 para darles el plazo de 1 o 2 semanas para que lleguen. Entonces, no se va a hacer de un día para el otro de decir, pues mañana vienen, o si no se aplazan, no. Tranquilos por esa parte que recién se está viendo esto. Doc, ¿y sabes si vamos a seguir pasando clases virtuales, por lo menos teóricas? Porque nos estaban diciendo que van a hacer las teóricas virtuales y van a ver si retoman las prácticas o no. Lo que se está queriendo hacer para el año es que sea semipresencial, ¿no? Las teóricas que continúen así virtuales y las prácticas también solamente las necesarias, ¿no? Si no son necesarias, por ejemplo, en hormonas sexuales, digamos, femeninas, masculinas, de nada sirve que nosotros vayamos, digamos, a la presencialidad, ¿no? Porque pues no vamos a hacer nada en laboratorio. O cuando hablamos, por ejemplo, de paratormona, ¿no? Hormona paratiroidea, tampoco vamos a hacer nada en la práctica, entonces podemos seguir virtual. Entonces se está analizando también eso, qué prácticas vale la pena realmente hacerlas en laboratorio y qué prácticas las podemos hacer virtuales, ¿no? Pero la teoría sí, mientras no diga nada más el ministerio, van a continuar virtuales. Pero ya más o menos pensando en el próximo año, Doc, que las prácticas van a ser diferentes, ¿cree que sean presenciales? Por eso, como les digo, cada docente en su materia ha determinado eso, ¿no? Porque, por ejemplo, según tengo entendido, bioquímica ha determinado que ninguna práctica, pues es necesario que sea presencial, que casi todas las prácticas las van a llevar vía virtual, ¿no? Al menos este año lo han hecho así, ¿no? Entonces al año verán si va a ser semipresencial y algunas van a ir a la universidad o no. Todavía no está dicho. Yo creo que tal vez eso incluso se vaya a ver, tal vez en el transcurso del tiempo de la vacación, ¿no? Recién se va a volver a organizar todo. Doctora, disculpe, y una última consulta con el tema del cierre del año, o sea, ya vamos a tener supuestamente esos certificados de que este último semestre ya lo terminamos para este año, o vamos a esperar a realizar las prácticas del próximo año para terminar el semestre No, oficialmente. no, las notas y todo se va a entregar, por eso, como les digo, hasta el 22 de diciembre nos han dado a nosotros plazo. Ustedes dan por eso, se ha adelantado el examen para el 21 de diciembre. Entonces, 22 de diciembre ustedes ya tendrían todas sus notas, todo cerrado, si han aprobado o no han aprobado. Y por eso les digo, no se les puede quitar a ustedes su nota y decir, bueno, tú aprobaste antes, pero entonces tu práctica te has aplazado, entonces borraremos tu nota y cambiaremos. No podemos hacer eso, las notas ya van a estar entregadas.
pero sí estos cursos que se va a hacer o estos talleres de las prácticas que no se ha llevado van a ser requisito para que se les vaya a inscribir como habilitatorio, ¿no? Que si no hicieron ustedes, pues no se pueden inscribir todavía. Han aprobado la materia, nadie les va a quitar eso, pero no se les va a permitir todavía, digamos, inscribirse y tomar la materia entonces superior porque no tienen el requisito del taller. Las notas no se van a mover, lo que han aprobado está aprobado, los que han reprobado pues se queda así, no se va a mover eso. Lo único que se va a exigir como requisito que ustedes pasen ese taller para inscribirse al siguiente curso. Doctora, Sí, doctora, mire, como está, bueno, no creo que las clases sean un 100% presenciales y a modo de tolerancia, doctora, no sé, como no vamos a ir todos, y yo pienso que si se va a iniciar las clases en marzo, también se realizarían en marzo también las prácticas, doctora, ya que no van a ir todos, no van a estar, ¿no? Todos, entonces en marzo sería, ¿no? Todos estemos y programarnos las prácticas, doctora. ya, entonces sí, o sea, eso, se van a ir dividiendo, de repente se hagan subgrupos o grupos más pequeñitos, todo para que vayan, en lugar de que vayamos 26 personas, digamos, en un grupo, tal vez que vayamos 15. Entonces, tranquilos con eso, se está organizando. No se desesperen, no se asusten, que siempre se busca, digamos, la mejor opción para ustedes, ¿no? Porque pues no se les puede perjudicar si es que ustedes están en el extranjero, si no tienen posibilidad de llegar porque las fronteras están cerradas, pues no se les va a perjudicar con, digamos, con inhabilitarlos por esta situación, ¿no? Que la mano de ustedes. Entonces, tranquilos, no se desesperen, ¿ya? Esperaremos. Lo que sí ustedes enfóquense ahorita a terminar sus exámenes finales, aprobar lo que ustedes aprobaron, aprobado está. Lo que reprobaron, así se queda. Por lo tanto, entonces enfóquense en esto. Los cursos que van a empezar en enero son solamente talleres para nivelación, para que ustedes no se queden sin ver, digamos, la práctica que pues por esta situación no hemos visto. Por ejemplo, electrocardiograma. ¿No? Entonces, es importante que ustedes vean porque cuando entren al internado, ustedes van a ser los que van a sacar los electrocardiogramas. Por lo tanto, si nunca han visto un electrocardiógrafo, de repente ese día recién van a estar, ¿cómo funciona esto? Me enseña, me indica, me explica cómo pasa esto. En cambio, los que han pasado el taller, pues dirán, es así como funciona este aparato, así se toma un electrocardiograma. Entonces, es más que todo para que ustedes se preparen en lo que no hemos podido hacer este año. Ahora sí quedó claro, están un poco más tranquilos con esto. Más preocupado, doctora. No, tranquilos, no, pues no es un taller para aplazarlos. Pero obviamente de algún modo hay que controlar que ustedes participen, ¿no? Porque si se les dice que no es obligatorio, entonces van a decir, yo no quiero, prefiero aprender el día del internado con mi residente al lado, jalándome la oreja, entonces ese día aprendo, ¿no? Alguno nomás dirá, no, yo quiero prepararme para ese día, para que pues ella pueda desenvolverme mejor en el hospital, etcétera, ¿no? Entonces, no podemos nosotros apelar solamente a la voluntad o pues al esfuerzo del estudiante de manera voluntaria, ¿no? Entonces, de algún modo hay que presionarlos y es por eso que se ha determinado que el taller sea obligatorio para todos y habilitatorio para la inscripción. Que si no has hecho tu taller, no te inscribes todavía hasta que hagas tu taller. Ya entonces, pero eso no demanda ni les va a aplazar ni nada. Ya entonces, no se preocupen de eso. Ahora sí, Álvaro, más tranquilo. Sí, doctor. Ya, entonces, sí, de hecho va a ser he dicho, porque no puede ser a elección, si no vamos a tener un solo alumno ahí parado en la clase, ¿no? Porque a veces nos resulta un poco más fácil decir después lo hago más adelante. Sí ha de ser obligatorio.
pero pues no se les va a obligar ni presionar con la nota, hasta donde tengo entendido. Con lo que se les va a presionar es con la habilitación para su inscripción. Si no han hecho el curso del taller, será pues como si no tuvieran ustedes su carnet de identidad para inscribirse o como si no tuvieran su pasaporte para inscribirse. Están aprobados, sí, pero no se pueden inscribir hasta que tengan el certificado del taller. Entonces, ya no vamos a llamar lista, vamos a poner solamente el nombre en el chat para controlar asistencia. Ahora, los del C1, por favor, se quedan un ratito. Quería pedirles un favor. ¿Están los del C1? Sí, Doc. Sí, quería pedirles Sí, si Doc. podemos suspender la clase práctica hoy. Entonces, según lo que yo tengo programado, pues la siguiente clase tenemos el día lunes y el día miércoles. Entonces, el día miércoles estaba preparado para hacerse el cotejo de notas nada más y el recuperatorio. Entonces, lo que haríamos sería pues hacer la clase del lunes, el miércoles normal y esta clase que hoy día no vamos a pasar, podemos recuperarla pues el jueves o el viernes haciendo solamente el cotejo de notas. Entonces, pues nos conectaríamos solamente unos 20 minutos, digamos, para que yo les dicte notas y con eso sería básicamente el reemplazo de la clase de hoy, si están de acuerdo. Sí, Doc, está bien. Sí, está bien, doctora. Ya, Está bien. ya, entonces así de ese modo tampoco los voy a perjudicar sábado y domingo porque sé que tienen examen el lunes también igual parcial o final, entonces la forma que he visto es que el miércoles de la siguiente semana en lugar de hacer el recuperatorio y el cotejo de notas, avancemos lo que tendríamos que haber avanzado pues normalmente y podemos hacer el recuperatorio unos 20 minutitos, digamos, el jueves o el viernes, en ese puentecito que tienen también viernes, donde yo les dicto notas y solamente pues se quedarán después los que tienen que dar su examen de alguna práctica que no han dado, si no han dado la práctica tal vez de diabetes o si no han dado la práctica de hormonas sexuales, ¿no? Entonces solamente eso, pero no nos va a perjudicar tampoco mucho. ¿Ya? Entonces, por favor, eso, suspendemos ahora la clase práctica y nos vemos directamente el lunes. ¿Ya? Aquí, Doc, está bien. Ya, Hasta doctora. luego. Ya. Gracias, chicos. Hasta luego. Hasta luego, Doc. Hasta luego, Doc. Hasta luego. Doc, yo le tengo una consultita muy aparte. Sí. Doc, yo estoy llevando Fisio 2 con usted. Fisio 1 lo llevé con otro grupo. Ahora sí, las prácticas que vamos a volver a hacer son de Fisio 1. ¿Yo tengo que pasarla con usted esta práctica o tengo que pasarla con el grupo que yo hice Fisio 1? Creo que tendrías que pasarla con el grupo con que hiciste Fisio 1, porque seguramente que las listas van a salir en base a lo que va a ser pues las prácticas que se ha hecho Fisio 1, Fisio 2, ¿no? Entonces seguramente que tendrás que tomar electrocardiograma, examen de orina, pues con el docente que has llevado Fisio 1. Ahora, respiratorio, de repente lo vas a hacer conmigo, ¿no? Porque ya es parte de Fisio 2. Ya, Doc. Muchas gracias por resolverme No, la duda. pero eso igual las listas van a verse, ¿no? Pero tendrías que pasar con tu docente de Fisio 1. Ya, Doc. Muchas gracias. Hasta luego. Doctora, Sí, Álvaro. doctora, el lunes vamos a dar entonces examen. Creo que teníamos que dar examen de hormonas masculinas y femeninas. Hoy día, Sí, sí, el día lunes nomás sería. ya, doctora, gracias. Hasta luego.